lo dejo. Y la joven llegó y me dijo, varón de Dios, mire este café. Y cuando me lo pasó, el Espíritu Santo me dijo, no lo tome, agarra la taza y viértelo en el piso. Cuando yo eché el café en el piso se puso blanco porque la joven, los demonios le habían ordenado que me diera un café con 3 pasitos. Wow. Si la unción de Dios, si el Espíritu Santo de Dios no hubiese sido real en mi vida, yo me tomo el café y ahí mismo quedo envenenado, acaso de que no hiciera Dios un milagro del que dice y bebieren cosas mortíferas. Pero el Espíritu Santo me reveló, no lo tome, viértelo en el piso. Cuando yo dije, diablo, no te va a salir con la tuya, la muchacha cayó en un anafe prendido en candela que había y comenzó a bañarse con la brasa, los demonios. Dios mío. Padre amado. Y eso fue una lucha y terrible. Ahí los jóvenes comenzamos a ministrar y la muchacha quedó libre. Y hasta el sol de hoy esa muchacha es cristiana y vive cerca de casa, la conozco yo. Wow, Dios mío, entonces esa mujer se metió en el fuego, en la brasa y se bañaba con la brasa porque era una joven que había sido su cerebro bautizado y dedicado a los demonios. ¿Y cómo funciona eso? Oh, eso desde la niñez, porque su abuelo, eso era lo que trabajaban, eso viene por una maldición generacional. Porque tú eres, el pastor Juan Carlos, un hombre de Dios, tú eres de Dios, la pastora Diana es de Dios, tus hermanos son de Dios. El hijo mío es predicador porque yo soy pastor y predicador. Esa es la genética que va corriendo, lo que nosotros le enseñamos. Entonces, así también, el que no tiene a Dios, que cree en otra cosa, eso es lo que heredan. No se hereda nada más la casa ni los carros. Los espíritus también se heredan. Sí. Wow. Qué bendición. Estamos siendo edificados. Mira, pastor, rapidito, tengo una pregunta para usted, ya que está hablando de su inicio, básicamente. Quiero saber cuáles fueron los retos que tú experimentaste iniciando en el ministerio. Bueno, fueron muchos retos. Mire, el primer reto que yo inicié principalmente en mi conversión fue que cuando mi familia eran todos alcohólicos. El alcohol imperó en mi familia por muchos años, por mucho tiempo. Mi abuelo era alcohólica, mi abuela, mi mamá. Cuando no tomaba, mi tía le temblaban la mano. Tenía otra hermana que era esclava de la lotería, de los juegos de azar. Y el Señor me toca cuando yo me convierto en una campaña, como yo era el que compraba los potes de alcohol y yo era el que compraba todos los cigarros. Yo llego y cristiano al fin, uno en el primer amor, yo dije, ya yo no compro más cigarros ni compro más romo. Yo nada más le cuelo su café. Yes. Y entonces mi abuela me dijo, entonces desde hoy aquí usted no come. Wow. Ay. Porque aquí nosotros lo mantenemos y le damos un todo. Hermano, pero yo estaba tan enamorado de Jesús, de mi Dios, que el pastor me dijo, busca a Dios. Olvídate de todo, busca su presencia. Y me dijo, hijo, busca, dile al Espíritu Santo en tu oración desde hoy que te bautice. Y yo me metí en la iglesia día y noche, bautízame Espíritu Santo, bautízame. Antes de los 3 meses me bautizó el Espíritu y me bautizaron en agua. Y me empezaron a poner a predicar en los patios, en los lugares, en las esquinas, sin megáfono. Nosotros toditos predicábamos a garganta, tu papá, yo, el pastor Juan Carlos, a capela. Predicábamos eso ahora que los predicadores de hoy quieren grandes escenarios. Pero nosotros tuvimos que andar mucho. Nosotros íbamos a la Romana Higüey y nosotros cuando se cerraban la parada a las 9 de la noche, nosotros nos quedábamos en la carretera pidiendo ray, pidiendo bola. Dios mío. ¿Y tú sabes cuál era la limusina que venían a buscarnos? Camiones llenos de animales, de puerco, camiones de pollo, llenos de caballos, llenos de vaca, de cerdo. Y con ese mal olfato y mal olor, nosotros teníamos que venir ahí atrás, no había otra cosa. Wow. Y muchas veces teníamos que amanecer ahí hasta que saliera la primera guagua a las 5 de la mañana. Wow. Dios mío. Y cuando yo llego, el primer día
las 3 comidas, desayuno, cena, se quedan en la mesa. El segundo día también, el tercero también. Y mi abuelo preguntó y dijo, ¿y tú este desperdicio de comida? Porque mi abuelo siempre era un hombre que era en mi país colono y era inspector de colono, era pesador de caña a los 14 años, era mayordomo, siempre tenía buenos trabajos. Entonces mi abuelo dijo, todo el sustento viene a través de mí. Cómase su comida y siga siendo evangélico. Wow. Entonces la tía mía tenían unas bocinas grandes y yo me encerraba en un cuartico ahí a orar. Y ahí, y eso eran party, y esto y aquello y lo otro, y yo ahí orando en la presencia del Señor. Hasta que Dios se convirtió mi abuela, mi abuelo, mis tías, se comenzaron a convertir mis sobrinos, mis hermanos. La gloria de Dios corriendo y caminando cuando uno ama la presencia de Dios. Pero uno de los días, una de las experiencias que nunca en mi vida se me olvida, que me marcó para siempre, era que yo estaba en una campaña de un profeta llamado José Ovalle. Dios mío. La campaña del profeta era tanto poder que se terminaban a la 1 de la mañana de tanta gloria. Wow. No di que brincando y saltando, gloria. Sí, sí. Wow. Wow, poderoso. Entonces yo vengo arrastrando que yo sufro de asma. Sufría en ese tiempo. Y nos cayó un aguacero que el agua nos daba casi por las rodillas. Padre. ¿Y usted cree que a esa hora que se acabó, yo era loco de ir a mi casa a tocar, decía, ábranme? Yo tuve que quedarme en la iglesia con toda esa ropa mojada. Wow. Durmiendo en el piso. En un banco. Pero la iglesia era de madera y tenía mucha endija. Y cuando esa brisa soplaba, lloviendo afuera, el banco temblaba conmigo arriba. Yo pensé que me iba a morir ese día. Padre. Fue el día más terrible de toda mi vida. Wow. Pero yo, con tal de que no me hablaran en contra de mi evangelio, ni en contra del Señor, ni en contra de lo que yo había creído. Pero la sorpresa más grande de la historia fue que desde ese día hasta hoy nunca más el asma me ha visitado. Wow. Wow. Gracias, Jesús. Se me secó la ropa encima, todo. Un hermano mío me dijo, bueno, yo pensé que tú te ibas a morir, porque como esos bancos temblaban. Pero el Señor, cuando tiene un propósito con nosotros, Él lo cumple. Wow. Hay que buscar, hay que estar agarrado de Dios, hay que estar enamorado de Dios. Siempre tratar de honrar su presencia y de tratar de agradar a Dios, y nunca, una de las cosas más importantes, nunca perder ese temor a Dios. Amén. Amén. Porque cuando se perdió el temor a Dios, todo se desenfrena. Wow. Wow. No es que no podemos fallar, no es que no Amén. tengamos debilidades, porque somos humanos. Pero siempre y cuando nosotros tengamos ese temor de Dios y en Dios, siempre el Señor nos dará la victoria y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Wow, wow, poderoso, pastor.